Y por eso hoy queremos, con Antonio, introducir un concepto muy conocido en el mundo inmobiliario urbano y posiblemente menos conocido en el rural o en el agrícola. Vamos a hablar de SOCIMIs, que son, salvo que mi departamento de documentación se haya equivocado, son sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria. Y vamos a ver si ese concepto es trasladable al mundo agrario. Antonio, en primer lugar, aunque yo creo que aquí casi todos, o muchos por lo menos, sabrán lo que es una SOCIMI, pero ¿qué es una SOCIMI? ¿Es posible esa SOCIMI agrícola? ¿Y en qué consiste vuestra propuesta? ¿En qué estáis trabajando? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a la organización, muchas gracias por la presentación. Y antes de nada, pues un disclaimer. Soy eminentemente financiero y soy más del mundo del metro cuadrado que de la hectárea. Y antes pues me gustaría, para que entendáis la situación, haceros unas cuantas preguntas. ¿Vosotros cómo veríais tener una sociedad con un régimen tributario especial y singular que se dedique al alquiler de bienes inmuebles y tribute al 0%? ¿Qué opinaríais de un tipo de sociedad que tenga un régimen tributario especial y que esos bienes inmuebles, si los tenéis alquilados y dentro de 3 años los vendéis, todas las plusvalías tributan al 0%? ¿Qué pensaréis de una empresa que permitiese a las unidades familiares, después de varias transmisiones, tener agrupada toda la unidad productiva y poder recibir puntualmente el fruto optimizado de todas las tierras que dejaron sus padres y abuelos? Bueno, todo esto existe, perfectamente regulado en toda la OCDE. Pero he dicho la palabra bienes inmuebles. El problema que tenemos es que para Hacienda, en estos momentos, un bien inmueble es el de naturaleza urbana, el del ladrillo. Entonces, os quiero hablar de la SOCIMI muy brevemente, para el que no lo sepa. La SOCIMI no es un invento de un gobierno, ni de un despacho de abogados, ni de uno que pasaba por aquí. No, esta es una figura que existe desde 1961. Se llaman REIT, fibras, fideicomiso de inversión en bienes raíces, por ejemplo, en México o en Perú, y funcionan en toda la OCDE. Y en España vienen funcionando desde el 2012. Nosotros nos hemos dedicado a esto desde el principio, fui la primera firma que sacó una SOCIMI en España y hemos trabajado con ellas. Entonces, Hacienda desarrolla este concepto en España muy acertadamente diciendo, oiga, ¿cómo puedo dar acceso a los ahorradores al sector inmobiliario de forma clara, transparente y organizada? Entonces dice, mira, voy a crear un tipo de sociedad. Si creas esta sociedad y me pones en los estatutos que te dedicas a alquilar bienes inmuebles, por ahora de naturaleza urbana, si me ayudáis, avanzaremos. Bienes inmuebles de naturaleza urbana, los tenéis 3 años, repartís dividendo y cotizáis en bolsa, tributa al 0%. Al 0. Todo. Los rendimientos y las plusvalías que se generen. Esto está funcionando. Y estos son las SOCIMIs que están aquí. Nosotros hemos sacado más de la mitad aproximadamente de todas las que operan aquí. En España hay 120 y están funcionando como un reloj. ¿Cómo sería la SOCIMI agrícola? Os lo voy a explicar cómo funciona con el sector hotelero. El sector hotelero, nos podemos encontrar a alguien que es un tipo estupendo y que es capaz de traerse autobuses y aviones cargados de alemanes y de ingleses aquí a disfrutar del sol y a beber cerveza barata y a estar en las playas. Fenomenal. Y hay otra familia, en Denia, en Marbella o donde queráis, en Baleares, que ha heredado un magnífico hotel en la costa, pero que no se dedican a esto, que es médico o cualquier otra actividad, pongamos incluso financiero, en el peor de los casos. Y entonces dices, el que trae alemanes, ingleses, dices, oiga, yo no tengo 25 o 30 millones de euros para invertir en un terreno, en comprarme un inmueble. Y el que tiene inmueble dice, oye, yo no tengo la experiencia para traerme autobuses de alemanes para acá. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Creamos una SOCIMI y el que trae se lo alquila.
Claro, al pagar menos impuestos es más competitivo, es capaz de meter capes, es capaz de mejorarlo, da un rigor y da transparencia para que vengan inversores. Entonces, la idea es exactamente igual que la estáis visualizando con el campo. Hay mucha gente que tiene campo, hay campo abandonado, las cifras que se han dicho a lo largo de la mañana, está totalmente abandonado, cuando no partido. Entonces, imaginaros que todo esto hay mucho dinero, súper especialista, que es capaz de invertir en fitosanitarios, en agricultura superintensiva, en meterse en temas de regadío, en todos los tipos de agricultura, pero no puede meter 30, 20 millones en la ribera del Guadalquivir o en cualquier zona que queráis. Y hay tierras abandonadas que dicen, es que no tengo ni idea, ni tiempo, ni ganas de esto, y lo más que voy a hacer, pues me voy a hacer, ¿cuál es el principal competidor de la agricultura ahora, de la abandonada? Paneles solares. Vamos a sembrar estos paneles solares que por lo menos me da una renta mientras yo estoy en Madrid. Pues entonces, a esto es lo que yo me dedico. Y llevo ya 2 años largos, como un Quijote. Estoy intentando simplemente cubrir una injusticia, que es ¿por qué todo esto que funciona perfectamente en la OCDE, que funciona en nuestros competidores cercanos, por ejemplo en Portugal, las SIGIs, las SOCIMIs portuguesas se llaman SIGIs, porque ahora están un poco despistados en Portugal, pero os digo que como espabilen, como pueden invertir en bienes terrenos, inmuebles de agrícola y ganadera, el Tratado de Tordesillas lo da la vuelta y dejan de Brasil, dan la vuelta para acá y se llevan por delante Extremadura y Jaén. Pero así, en ráfaga, sin consideración, porque vienen con un tipo de impositivo al 0% y el dinero busca confort y transparencia. Entonces, es un vehículo, porque estáis haciendo unas reivindicaciones ahora bárbaras, justas, necesarias, pero necesitáis un manguerazo de dinero, un manguerazo, que empiece a echar, a comprar con nuevas técnicas, con tractores pues ya predispuestos autónomos, la eficiencia. Y esto es un poco a lo que estamos mirando, es apoyar a la España vaciada. Está diciéndole, oye, hay dinero, tú no te puedes dedicar, no puedes hacer ninguna de estas cosas. Y luego hay un tema geopolítico, que lo habéis hablado, lo vais a hablar. Necesitamos ser competitivos no solamente por autoconsumo, como muy bien os he explicado, sino porque tenemos al enemigo en las puertas, el enemigo financiero, no militar. Es el enemigo que tenemos a Marruecos, a Argelia y a Turquía, soltando en unas condiciones económicas y de requisitos sustancialmente inferiores. Y no os quiero decir, cuando espero que más pronto que tarde acabe la guerra de Ucrania, el buenismo de la Unión Europea, ¿hacia dónde van a ir los millones? Por el granero de Europa. Entonces, lo lógico es que en España tuviéramos también un vehículo que parte de ese dinero invirtiera y fuera eficiente. Y además, muchos inversores pequeños dicen, yo no tengo dinero para una finca, pero yo creo en la sostenibilidad, creo en el medio ambiente, quiero apoyarlo y quiero rentabilidad. También quiero rentabilidad. No quiero ser un teórico de salvar al 2030. Dicen, hombre, yo comparto, pero un poquito de lo mío también. Entonces, esto es en lo que estamos luchando. Luego os pediré ayuda. Luego te dejaremos 10 segundos para pedir ayuda. Pero mucho. En lugar de 5 os voy a pedir 3 minutillos para ver si al final podemos tener una última reflexión, ¿vale? Para cerrar, a poder ser una reflexión optimista para cerrar la mesa redonda. Antonio, hemos pasado de 10 segundos a 3 minutos, no está mal.